en plena luz, en plena luz, en plena luz. Hola a todos, un gusto saludarles y encontrarnos de nuevo en su espacio en plena luz por la frecuencia de la radio Magis. Nuevamente con una invitada a quien de verdad es muy interesante y muy necesario conocer, mirar y especialmente escuchar los criterios que ella tiene respecto a temas no solo de coyuntura, sino que a partir de temas de coyuntura poder tener una mirada global, una mirada más profunda, inclusive mucho más crítica respecto al acontecer de todo nuestro país, inclusive más allá, ¿no?, de todo lo que nos concierne como humanidad. Yo creo que la entrevistada del día de hoy tiene mucho de humanidad, más allá de la preparación profesional, intelectual que ella tiene. Creo que complementa muchísimo esto de ser humano. Cuando me tocó estar en Tierras Bajas, en el TIN, los meses que estuve viviendo en esas comunidades, aprendí algo muy importante, que es el Ibipora Vitaresira, es en mojeño ignaciano, y que significa vida en maduración. Y los comunarios ahí manejaban esto como este sentido de que vida en maduración es vivir en armonía con todo lo que nos rodea, con la comunidad, con el medio ambiente, animales, plantas, toda la naturaleza, y que solamente como seres humanos crecemos cuando sabemos vivir realmente en armonía con todo lo que tenemos. Luego de la pausa vamos a conocer a nuestra invitada. Yo sé que muchos ya la conocen y vamos a tratar de aprender lo más que podamos de esta muy valiosa entrevista. Volvemos. Rocío Extremadoiro, un gusto de tenerte acá en el programa y siempre prestos a escucharte, a aprender y bueno, pues a adquirir más saberes que nos puedan orientar. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por tus palabras y bueno, gracias por invitarme, un gusto estar en el programa, un saludo a todos.
y todas. Rocío es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos cursada en la misma universidad, es docente pregrado y posgrado, tiene varias publicaciones, entre ellas es columnista en periódico Los Tiempos y el periódico Página 7, además que es creadora y fundadora del colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba. Rocío, bueno, pues miremos un poquito. ¿Quién es Rocío Extremadoiro? Uy, bueno, sabía que me ibas a hacer esa pregunta, me lo dijiste, pero bueno, la verdad no sé cómo responder. Creo que tengo muchas facetas y yo podría resumir en algo que alguna vez lo he dicho antes, ¿no? Soy una especie de observadora de gente, pero que en realidad prefiere a las aves, ¿no? Digo observadora de gente porque me he dedicado a la ciencia social. Mis estudios están relacionados con eso y también es una de mis grandes pasiones, obviamente. Me gusta mucho la historia y, bueno, la antropología, entre las ciencias sociales y, bueno, lo que al final estudié, que es sociología. Pero también tengo otras partes, ¿no? Y una de ellas es la naturaleza, ¿no? Si algo me gusta en este mundo, en esta vida y me hace feliz, es la naturaleza. Y por eso soy ornitóloga aficionada y, bueno, como que me gusta observar los seres vivos, no solo los pájaros, me gustan también mucho los insectos, los árboles, las plantas, las hierbas silvestres, me gustan mucho. Y aparte también, bueno, me gusta mucho el arte, la literatura, que es algo que también en lo que quiero incursionar a algún momento o de manera más definida, porque ya lo he hecho antes, pero no trabajo como en la ciencia social, que es lo que me ocupa gran parte del tiempo. Y bueno, también me gusta mucho la música, ¿no? Soy una persona que no puede vivir sin música y es parte también de mi vida, ¿no? Una parte importante. Y bueno, no sé qué más te puedo decir de mí. Trato de ser libre en lo posible y como ciudadana es más o menos un poco hacia dónde apuntamos varios, ¿no? O sea, si pudiera yo, estaría tranquila caminando, viendo mis aves y, bueno, y trabajando en mis cosas, escribiendo. Pero bueno, la vida al final me terminó colocando como activista, esto tampoco hace tanto tiempo, porque de alguna manera fue una forma de defensa propia frente justamente a esta forma de vivir que es en cierto sentido pacífica o que trata de ser más respetuosa con otros seres vivos, que intento ejercer con todas las contradicciones que tiene un ser humano, obviamente, pero que intento ejercer a conciencia porque realmente me gusta mucho la naturaleza. Entonces, bueno, no sé si he podido definirme de alguna manera. Algo que es bien interesante que nos está comentando Rocío es que, claro, más que una persona multifacética, en realidad es una persona realmente integral, ¿no? Es decir, porque tiene varios espacios que conforman lo que es ella. Y es lindo porque encasillar a una persona en un solo elemento no demuestra toda la riqueza que hay detrás de la persona. Pero ya nos surgieron muchísimas dudas e interrogantes. ¿Por qué la naturaleza? ¿Evocas algún recuerdo? ¿Hay algún momento que ha sido clave y fundante en el que has descubierto o te ha nacido este cariño por lo natural? Sí, bueno, tengo en realidad varios recuerdos, ¿no? Tal vez uno de los más fuertes es que yo vivía por la zona de Las Cuadras, ahí por La Belso y Boquerón, no me acuerdo muy bien, por esa zona vivía. Ya. Y me acuerdo que cada mañana tendría pues muy poca edad, unos 4 o 5 años, salía con mi abuelo a la tienda, a la esquina. Y en esa esquina había un enorme árbol, que además tenía a su lado un arbusto. Y en ese arbusto estaban cientos y cientos y cientos de mariquitas. Había estas mariquitas con puntitos, las negras con anaranjado, con las anaranjadas con puntitos negros, perdón. Había las anaranjaditas así bien redonditas y había otras que son medio blanco y negro, cuadriculadas. Nunca me voy a olvidar esa escena, me pareció
muy hermosa. O sea, me encantó ese arbusto, era un arbusto, uno de esos arbustos que además creo que son de esos que siempre se arrancan como maleza, pero tiene unas flores pues lindas ese arbusto, y estaba llenito de mariquitas, y claro, al lado estaba un enorme árbol, si no me equivoco era un jacarandá, y esa escena me sobrecogió mucho, y creo que desde ahí es como que me obsesioné, digamos, con esos seres vivos, los insectos. Me gusta mucho por eso, ¿no? Después, de niña, pues, me encantaban también las mariposas, aunque claro, siempre tuve una faceta obviamente destructiva al respecto, como todo ser humano, que las que trataba de cazar. Ujú. Y ya después me di cuenta que no, pues no son seres para poseer, sino son seres para respetar y admirar. Y creo que eso principalmente es lo que tengo que recuerdo. Me marcó mucho esa imagen de ese jacarandá al lado de un arbusto lleno de mariquitas. Eso me marcó. Y es lindo escucharte, ¿no? Es decir, el hecho que vas recordando y narrándonos esos episodios, claro, nos contagias el momento, ¿no? Es decir, saber vivir y disfrutar sus momentos y que se te hagan fundantes en la vida. Y supongo, y aquí me corriges, ¿no? De ahí viene el tema de las aves también, o es que hubo algún otro acontecimiento, o todo fue correlativo respecto a esto que nos decías al inicio, ¿no? Que te encanta observar a las aves. Más o menos es correlativo, pero lo de las aves también tiene una explicación, o si quieres un inicio, o por lo menos como yo lo narro así, ¿no? Porque yo como en mi propia mente creo que como escribo, generalmente me estoy también autonarrando, ¿no? Mi historia. Y hay un suceso, es que yo tenía un cuarto cuya ventana daba a un muelle. Y bueno, en realidad al principio no era así porque cambié de lugar mi cama, ¿no? Entonces cambié de lugar mi cama y terminé con la cabeza dando directamente o sea, mirando directamente hacia una ventana que daba a un muelle, que es un muelle que Ya. todavía existe en el mismo lugar, por suerte. Y era lo primero que veía al despertar de niña por muchos años. Entonces, ahí se posaron todo tipo de aves en ese muelle. Conocí al chihualo, conocí al queya, conocí a la ratona, conocí a los cabecitas negras, a los ayubús, al queya, que es un pájaro que la sabiduría nativa llama así porque tiene como un canto de lamento, y por eso le dicen queya. Ah, Todos esos interesante. conocí en ese árbol y era lo primero que miraba al despertar, pero principalmente lo que escuchaba, ¿no? O sea, es impresionante. Muchos de estos pájaros que he nombrado son pájaros cantores de cantos sumamente lindos, alucinantes, y aprendí a escucharlos y eran mi compañía. Me encantaba despertar con eso, y desde ahí como que me empezaron a fascinar cada vez más las aves, y bueno, pues me convertí en ornitólogo aficionado, o trato de hacerlo. En realidad es más que una cosa, digamos, científica, aunque igual me los conozco a los pájaros, pero no es una cosa científica, en realidad es un deleite, y la única manera que he tenido de expresar ese deleite hasta ahora es, bueno, voy a tratar, va a ser un poco lo que escribo, o la literatura. Pero me encantan, a pesar de que me haya dedicado a estudiar en realidad al animal más, digamos, nocivo, que es el ser humano. Bueno, en el fondo, ojalá hubiera tenido otra vida, o hubiera tenido una oportunidad también para tomar más seriamente el estudio de las aves, pero bueno, por lo menos puedo deleitarme con ellas, es lo que digo. Estas aves que nos señalas, claro, cuando nos cuentas uno se imagina la naturaleza en su esplendor. Eh, Todavía podemos ver, pese a lo destructivos que hemos sido, es decir, nuestro modo tan irresponsable de urbanizar nuestras vidas, todavía podemos ver ahora estas aves que nos cuentas, Rocío. Sí se puede todavía, pero cada vez menos, ¿no? O sea, todavía en Cochabamba aún quedan árboles, por suerte. O sea, si bien han depredado bastante al punto que tenemos cifras para llorar, ¿no? De que hablan de un 3.5 o algo así por ciento de cobertura arbórea, era terrible la cifra, no pasaba del 5%.
A pesar de ello, sí tenemos todavía lugares, parques, algunos parques quedan parques, quedan áreas verdes, muchas de ellas los últimos años defendidas por los propios vecinos, por suerte. Y bueno, quedan también algunos lugares, algunas aceras, algunas casas que protegen a los árboles y mantienen sus árboles. Y es ahí donde todavía podemos observar este tipo de fauna, ¿no? O sea, a mí particularmente me gusta mucho caminar por Cochabamba, justamente porque los escucho, porque los miro. Todavía solía admirar a estas aves, muchas de las que he nombrado se pueden ver tranquilamente en la ciudad, todavía, pero cada vez menos, ¿no? Por ejemplo, lo de las mariquitas, ya me sabe a mí a un cuento de hadas. Cuando veo una mariquita es prácticamente como ver una hada, así de tan extraño es verla, porque ya no se ve en la ciudad. Y bueno, o sea, casi no hay. Lo mismo, por ejemplo, las luciérnagas, pucha, antes era común en la noche cochabambina atisbar luciérnagas, huacahuacas, esto que llaman loritos, unos bichitos verdes muy, muy lindos, muy dulcitos, y una serie de animales que a mí me parecen fascinantes, ¿no? Y no, pues ahora ya no se ve, ya no, tengo que subir hasta el Tunari para ver luciérnagas, si es que logro ver luciérnagas en pleno Parque Tunari, que se supone es un área protegida, y aún así cuesta mucho. Lo mismo con los otros insectos, y lo mismo con las aves. Hay aves que ya no he vuelto a ver en la ciudad, carpinteros, viuditas, piquitos de oro, pucha, bellos animalitos. En la ciudad hace tiempo que no veo esas aves, tengo que subir a la montaña para eso. Cuando Rocío nos comentaba quién es ella, al final decía, me considero una persona libre. Y bueno, yo trato de comprender, y sé que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando nos quedamos con eso, ¿no? Esa libertad que ella siente se refleja en ese cariño por la naturaleza y en la manera en la que nos los cuenta. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al retorno, bueno, pues sabremos qué es libertad para Rocío, y ya tocaremos temas coyunturales más de fondo, y especialmente esto, bueno, ¿no? del colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba. Volvemos. Bueno, continuamos con Rocío Extremadoiro Rioja, socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Escribe artículos, produce bastante. Y por lo que ya hemos ido viendo y nos ha ido ella narrando,
con mucha pasión, por cierto, ¿no? Que nos transmite muchísima pasión cuando nos narra esta su relación con la naturaleza. Y decíamos antes de la pausa algo que Rocío nos decía, ¿no? Que es una persona libre, que le encanta sentirse libre. ¿Cómo entendemos esa libertad, Rocío? ¿Qué es para ti la libertad? Tal vez, bueno, más allá de algo personal que sería mucho más largo y más profundo de explicar, creo que la libertad para mí tiene que ver con un sistema político que te permita las mínimas oportunidades, a todo ser humano las mismas las oportunidades y la conculcación de los mismos derechos, ¿no? De los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y en ese sentido yo creo que soy una persona bastante privilegiada, ¿no? Desde niña he tenido acceso a la lectura, he tenido acceso a la apreciación de las cosas bellas de la vida, como la música o el arte. Y creo que es algo que debería ser un derecho para todo ser humano, ¿no? Un derecho para todo ser humano, que no se trata de regalarle las cosas a las personas, sino se trata de otorgarle las oportunidades mínimas para que se puedan desarrollar y puedan escoger en la vida qué es lo que quieren, qué es lo que los hace felices, qué es lo que buscan. Y yo en ese sentido soy privilegiada, a pesar de que yo también pertenezco a un grupo por subalternizado que es ser mujer, ¿no? No es así nomás que en otros contextos las mujeres tengamos el grado de libertad. Y yo he tenido el privilegio de vivir, de poder escoger qué quiero ser, hacia dónde voy y el poder caminar tranquila, escuchando aves, por ejemplo, o mirando hierbas silvestres. Y en ese sentido sí soy crítica a muchas instituciones, por ejemplo, el matrimonio o estar encerrada en una oficina, aunque bueno, siempre me surgen a veces algunas dudas, ¿no? Si podría tener un trabajo mejor pagado, si podría tener, digamos, mayores bienes materiales, esas cosas. Bueno, a mí la verdad no me interesa mucho ni tener auto, ni tener casas, ni nada de eso, no me importa. Para mí la definición de felicidad creo que es esa, ¿no? Caminar tranquila, poder ver un hermoso atardecer, poder respirar aire puro, poder tomar agua limpia y tener acceso a una bella lectura o a una buena película o a una hermosa obra musical. Creo que para mí eso es la felicidad y también es la libertad. Pero en ese sentido considero de que tiene que haber efectivamente un contexto social y un sistema propicio para aquello, ¿no? Y bueno, creo que la democracia ahí tiene mucho que ver, a pesar de lo imperfecta que es nuestra democracia. Creo que yo por lo menos he nacido en un contexto donde de alguna manera sí puedo hablar de que he tenido el acceso a esta libertad. Pero creo que no es una libertad completa mientras no sea algo generalizado y equitativo para todos y todas, y lamentablemente no es el caso. Entonces, sí siento que esta libertad se ve, digamos, constantemente agredida por un sistema que al mismo tiempo es sumamente avasallador, depredador, que efectivamente nos arranca ese derecho de respirar aire puro, tomar agua limpia, tener una alimentación adecuada, poder caminar tranquila y tranquilo en la calle. Entonces, sí soy libre, pero al mismo tiempo no puedo ser del todo libre mientras a mi entorno, digamos, se lo esté agrediendo constantemente. Porque al mismo tiempo no solo es a la agresión al entorno, estoy hablando de otras personas, de otros seres humanos, del prójimo, sino también estoy hablando de los otros seres vivos, ¿no? Entonces, es una libertad de alguna manera condicionada, pero al mismo tiempo es peleada, ¿no? O sea, peor siendo mujer, ¿no? Creo que pelear por mi libertad es una cuestión de todos los días. Y tiene que ver también con una pelea, o bueno, con una rencilla, una pulseta, no sé cómo llamarle, un poco con el poder, ¿no? En el sentido de que
como ciudadana, efectivamente me siento agredida. Cada vez que se viola un derecho humano, o cada vez que se avasalla un área verde, o un área, o un parque, o se talan árboles, sí me siento agredida, porque están afectando mi calidad de vida y por ende mi libertad. Yo sé que muchos van a coincidir conmigo en que Rocío ahora nos ha hecho nos ha dado un recorrido en realidad muy sustancial y muy crítico respecto a esto de la libertad, respecto a este juego en el que estamos todos, donde sí el poder suele ser avasallante, suele ser cruel, suele olvidarse el poder en ejercicio que está en los designios, que está ahí armonizando a humanos. Rocío comentaba y Rousseau arranca así el libro El contrato social, ¿no? Porque dice el hombre es un ser libre por naturaleza, pero está atado o encadenado por todo lado. Y claro, yo creo que es bien importante mirar con estos ojos que nos está planteando Rocío, ¿no? Lo esencial para la vida. Y muchas veces las ambiciones suelen ser un arma cruel de doble filo, para con los demás y para con uno mismo. Rocío, este tu impulso, tu ímpetu de una persona libre, de una persona decidida, bueno, que tiene muchas ganas de vivir la vida, ha dado pie a este colectivo del que eres creadora y fundadora, de No a la Tala de Árboles en Cochabamba, o cómo es que surge esto de No a la Tala de Árboles en Cochabamba. Yo creo que surge porque nos hemos encontrado, no, ojo que no soy la única fundadora, no, bueno, sí creé la página, no, que fue una situación de lo más extraña y azarosa que después si quieres te la cuento, pero creo que lo más importante es que varios han sido los que han fundado ese colectivo, varias personas, y creo que nos hemos encontrado ciudadanos incluso bien diferentes entre nosotros, y si nos podemos, digamos, a escudriñar formas de vida, ideologías, cosas, digamos, más profundas, incluso tal vez encontremos diferencias entre varios ciudadanos, entre los ciudadanos, ¿no? Que han hecho este colectivo. Entonces, creo que nos hemos encontrado ciudadanos con un común denominador, y es que estábamos hartos, no solo de la tala de árboles específicamente, sino de que permanentemente a nombre del progreso es la misma gestión pública, con la complicidad también de algunos ciudadanos que tienen esa misma lógica de avasallar permanentemente las áreas verdes, ¿no? Las áreas verdes, el Parque Tunari, de haber hecho un basurero ciudadano el río Rocha, de haber transformado las lagunas que hacían al nombre de esta tierra que es Cochapampa, en esos entes ahorita moribundos y agonizantes y contaminados, en haber hecho de Cochabamba, que era un vergel, uno de los pocos lugares, uno de los increíbles lugares que realmente tiene mucho privilegio por la diversidad y riqueza natural que presenta este territorio, que se haya transformado en lo que es ahora, ¿no? Una selva de cemento sumamente mal planificada, cuyo paradigma de progreso que encierra permanentemente está avasallando las áreas verdes, el mismo Parque Tunari, las lagunas, el río, como ya he dicho, los pocos parques que hay, las pocas áreas verdes, lo poco de verde que le va quedando a la ciudad. Entonces, frente a ello, creo que nos hemos encontrado varios ciudadanos, un grupo de ciudadanos que nos cansamos de esa situación y que nos dimos cuenta de que había que actuar y había que algo hacer, porque si dependía de la institucionalidad, nos íbamos a transformar directamente en un lugar pelado, sin árboles y puro cemento. Entonces, nos hemos aliado, nos hemos unido, y de esa manera se ha hecho el colectivo, que además es bastante diverso, como te decía, ¿no? Hace un momento, y aunque el problema es que, como siempre suele suceder, cuando se trata ya de acciones, digamos, más duras, más de dar la cara, más de enfrentarse a la institucionalidad,
o al poder, que siempre es la parte más, es terrible, es difícil, te topas con lo peor de la naturaleza humana, pero el problema del colectivo es que cuando se trata de eso, ahí sí que somos pocos, o sea, el colectivo más que nada es como una plataforma que es visible a mucha gente lo ve, mucha gente opina a veces vía Facebook o actúa o escribe o comenta o postea, pero lo que falta más es gente que esté dispuesta, digamos, a la acción misma, ¿no? Entonces, lo que espera el colectivo, o sea, la idea de la estructura del colectivo, que creo que fue algo acordado con los compañeros y creo que de alguna manera en eso por lo menos estamos de acuerdo, es que sea una especie de vínculo, una especie de plataforma, una especie de herramienta donde el ciudadano actúe y pueda visibilizar su acción a partir de la página que tenemos o otras formas, reuniéndonos y demás, ¿no? Entonces, la idea es que todo ciudadano actúe, no que seamos un grupo de personas las que nos transformemos en una especie de mesías o héroe o caudillo o caudillos, que actuemos por los demás y que seamos una especie de superhéroes, que cada vez que talan un árbol o cada vez que suceda algo hay que llamar a esas personas, ¿no? Que hubo un poco esa tendencia, ¿no? En un principio. La idea es que todos actuemos y para eso está abierta esta plataforma y esta página y también la ayuda, o sea, si se necesita asesoramiento, si se necesita empuje, si se necesita qué sé yo, que alguien te dé un poco de aliento, bueno, también estamos ahí, yo creo que todos los miembros activos del colectivo, pero la idea es que cada ciudadano actúe, que empecemos a actuar por nuestra cuenta, que empecemos a ejercer ejercicio ciudadano activo para defender algo que es vital, que es la vida, que es la naturaleza, porque lamentablemente tenemos que estar en una situación de defensiva, porque todos los días nos agreden e insisten en seguir agrediéndonos. Solo falta que ya quieran dar luz verde a más transgénicos. Continúan los incendios en las áreas protegidas, continúa la depredación generalizada, y un síntoma de aquello es justamente de lo que se está hablando tanto estos días, que es el destino de este zorro que lo llamaron Antonio los que creen ser sus dueños. Entonces, el destino de este zorro es un indicador de lo que nos está sucediendo y es el avasallamiento de áreas verdes, de áreas protegidas, de los pocos espacios que le queda a la vida silvestre, ¿no? A estos pobres zorros, a estos pumitas, a los cóndores, qué sé yo, a todos los animales silvestres. Los estamos avasallando y bueno, pues, ¿qué más les queda para seguir sobreviviendo? Se topan con el ser humano. Y ahí está el destino cruel de este animalito, ¿no? Se topa con el ser humano y tiene prácticamente dos alternativas. O fungir de mascota en una casa, que es un tipo de enclaustramiento también, por más, yo sé que la gente a veces le da mucha emocionalidad a este tema, ¿no? Pero por más que sea, no es un peluche, pues el zorro, por más cariñoso que sea la familia, no es un perro tampoco, ni un gato, no es un animal doméstico, es un animal silvestre. Entonces, en algún momento va a necesitar tener la necesidad de su hábitat, de su libertad, de su entorno, y no sé si va a poder ser una mascota como alguna gente cree, que es un tipo en el fondo de encierro de ese animal. Y por otro lado, el otro destino que le queda a ese animal, que es irse a un zoológico, eso es lo que están planteando, y el mejor destino sería que se vaya a un refugio donde se trate de rehabilitarlo para que se adapte a su hábitat, pero bueno, hay gente que dice que ya no puede adaptarse. Entonces, pobre animal, la verdad, o sea, pobrecito, o sea, le salió muy caro toparse con el ser humano, pero ese animal en realidad es uno más de tantos. O sea, hay un montón de historias de gente que cría como cachorro un animal silvestre, pero una vez crece, ya no pueden con eso porque sale su instinto, quiere cazar, quiere marcar territorio, o es muy grande, o realmente su fuerza no la puede medir porque es un animal salvaje, etcétera, 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 o le sale mucho presupuesto al alimentarlo con lo que tiene que alimentarse un animal salvaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo terminan donando y generalmente a un zoológico. Entonces, es una triste historia y que refleja esto que te digo, el avasallamiento de la vida, de las áreas y de la vida silvestre por el ser humano, y por otro lado, cómo los tratamos a estos seres vivos, ¿no? O sea,
tenemos muy metida en la cabeza esa idea de que el ser humano es un ser superior frente a otros seres vivos, y es una idea que creo que tiene un origen religioso abrámico que dice que somos imagen y semejanza de Dios nosotros y los demás son bestias. Entonces de ahí viene un paradigma que incluso es sustentado por algunas vertientes de la ciencia, que cree que el ser humano está destinado a dominar a la naturaleza a su servicio y a los seres vivos también. Y ahí pues se los irrespeta de tal manera que se los despoja de su condición de seres vivos, se los despoja de su voluntad, de la posibilidad de tener inteligencia, de la posibilidad de tener sentimientos, y prácticamente los terminamos manejando como a cosas, ya sea que sea un peluchito, o ya sea que sea un pobre ser que vas a contemplar su presidio en un zoológico como si fuera la gran diversión. Todo es síntoma de lo mismo. La tala de árboles es síntoma del mismo paradigma, de la idea de que el progreso es puro cemento, puro asfalto, puro dominio humano sobre la naturaleza, y lo demás que se friegue porque nosotros somos de imagen y semejanza de Dios. Entonces, bueno, no sé, creo que me he desviado mucho de tu pregunta, No, pero bueno, por ahí Rocío. va la cosa. Sí, y algo que llamas bien la atención, es decir, si bien puede haber dificultades con el poder, somos los ciudadanos los que hemos perdido protagonismo, ¿no? Es decir, cuando nos acomodamos, cuando nos dejamos estar, o cuando vemos la manera de reforzar conceptos erróneos, ¿no? Como el avasallamiento es terrible, ya sea a árboles, plantas y en los mismos animales. Inclusive creo que se despierta una obsesión de humanizar a los animales, ¿no? Porque les ponen zapatos a las mascotas, o sea, rompen con la naturaleza. Y creo que señala bien Rocío cuando nos habla de este encarcelamiento, ¿no? O sea, es decir, no importa que la jaula sea de oro, ¿no? Pero sigue siendo jaula, sigue siendo prisión. Y Rocío, mira, justo con el tema este del famoso zorrito Antonio, bueno, pues hay normas, Constitución Política del Estado es clara, hay la Ley del Medio Ambiente que también es clara, pero creo que tendemos nosotras las personas a romper con sistemas jurídicos que están diseñados para proteger, pero queremos romper solamente por sentimentalismo, ¿no? Porque ojo que, si bien dice Rocío, ¿no? Será el zorrito Antonio ahora, pero por ejemplo el tráfico con las paradas azules es impresionante. Entonces, cuando los agarren a los dueños ilegales dirán que los han criado desde que eran pequeños y que solo los han dado en adopción. Entonces, ¿cómo crees que podríamos, como seres humanos, realmente comprender lo importante que es la naturaleza en el rol de naturaleza en complementación nuestra? ¿Cómo podríamos lograr que entendamos eso, ¿no? Es decir, que nuestra armonía depende de que vivamos en armonía con los demás, tal como es la naturaleza de los demás. Sí, o sea, yo creo que hay que cambiar radicalmente nuestro paradigma, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la forma de comprender que tenemos a la naturaleza y a la vida. Como ya te he dicho, como ya hablé algo, un poquito de eso, ya te comenté, tenemos que empezar a asumir que no somos la quinta esencia de la creación, los seres humanos, porque es la dura realidad. O sea, yo creo que además este fenómeno terrible de la pandemia nos está poniendo ese mensaje de una vez: oye, ubícate, ser humano, estate quieto, que no eres la quinta esencia de la creación, y menos eres un ser inmortal, que eres solo un eslabón más en una cadena, en una hermosa complejidad de formas de vida que pueblan este pequeño punto azul, ¿no? Que es el planeta Tierra. Entonces, la pandemia, yo creo que, y otros desastres que están ocurriendo, ayer mismo se inundó Santa Cruz, casualmente se inundó una zona que fue deforestada y fue loteada, ¿no? Es un condominio, no sé, cosas. Y lo mismo sucedió en Tiquipaya, años pasados acá en Cochabamba, por la misma razón, inundaciones por deforestación, por asentarse por donde no debería asentarse el ser humano para hacer sus viviendas, para hacer sus barrios, sus urbanizaciones y demás. Y la pandemia también es un mensaje, o sea, es un mensaje claro, o sea, es un estate quieto, señor, mira, aquí hay un virus que te va a recordar que eres
primero, un ser mortal como todos los demás, y segundo, que si vos vas a desequilibrar la naturaleza, te va a llegar a ti también la consecuencia. Y entonces no queda otra que cambiar de paradigma, o sea, ya asumir que no somos ni la quinta escena, la esencia de la creación, y que menos somos dueños del resto del resto que nos rodea. No somos dueños ni de los ríos, ni de los mares, ni de los árboles, ni de los bosques, ni de nada, ni de la selva, ni de la montaña, ni de nada. No somos dueños ni siquiera de una mosca que puede estar volando por acá. Entonces, tal vez de esa manera, cambiando de paradigma, hay muchos autores, ¿no?, que estudian lo que llaman bioética, que es justamente la idea de ver cómo cambiamos de paradigma, ¿no? Tal vez cambiando de paradigma tengamos otra actitud, tengamos otro comportamiento, pero tiene que ser ya nomás, o sea, parece que estamos nomás en cuenta regresiva. De alguna manera sí hay conciencia, hay mayor conciencia en cada vez más sectores, ¿no? Hay gente que cada vez está tomando conciencia respecto a tener un relacionamiento menos nocivo con la naturaleza, menos tóxico y menos destructivo para otros y para nosotros mismos. Pero esperemos que esto se extienda lo suficiente para que ya pueda ser un paradigma dominante y no marginal como es ahora, porque ahora sigue siendo un pensamiento marginal. Somos, como nos decían los mismos del poder cuando nos combatían a los, entre comillas, ambientalistas, decían son cuatro gatos, o sea, no representan a nadie. Y tal vez todavía seamos minoría, pero tenemos que movernos rápido de paradigma, porque de otra manera la situación va a continuar como está. Y ahorita la situación ya nos está estallando en la cara. La pandemia es la situación que nos está estallando en la cara, y ojalá que con esto aprendamos, ojalá que logremos que esto no sea una catástrofe mucho mayor como se está proyectando, y ojalá que si sobrevivimos a esta catástrofe mucho mayor, hayamos aprendido para no caer todo el tiempo en lo mismo y tropezar con la misma piedra hasta que finalmente no sé qué pase, ¿no? Eso yo creo que es la única manera, no lo veo otra forma. La otra es también cuestionar al poder, ¿no? Y de una vez asumir de que como ciudadanos vamos a tener nomás que hacer ejercicio ciudadano activo, vamos a tener que tomar nomás posesión del cuidado del bien común. Eso para ahorrar tiempo también. Tenemos que actuar de alguna manera, o sea, tenemos que movernos, no solo unos cuantos, no solo los cuatro gatos, sino todos los que podamos, porque si no parece que va a ser ya tarde el cambio. Rocío Extremadoiro Rioja es socióloga, antropóloga, ambientalista, apasionada por la vida y sin lugar a dudas por todo lo que es la vida, no solamente humana, ¿no?, sino todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los animales, las plantas. Y yo creo que de fondo también tenemos a una persona con mucha esperanza en que la humanidad pueda realmente tomar conciencia y asumir el rol que nos corresponde como seres humanos, ¿no? No somos los dioses, no somos los dueños del mundo ni de todo lo que está a nuestro alrededor. Rocío, tu despedida, por favor. Bueno, primero muchísimas gracias, gracias por tus palabras tan dulces hacia mí, tan halagadoras, espero merecerlas. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Espero que, bueno, reflexionemos por lo menos, o que un poco mi experiencia y lo que les he hablado, por lo menos sirva para aunque sea reflexionar un poquito, sacudirnos un poquito. Solamente espero eso y bueno, gracias por este espacio. Para todos los que nos ven, nos escuchan, mi más, bueno, primero agradecimiento a Rocío y mi más grande deseo que estos criterios que tiene Rocío puedan contagiarse y puedan correr, así como está corriendo el coronavirus, pueda correr también esta mirada hacia los demás, hacia uno mismo y hacia la naturaleza. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este otro episodio de En Plena Luz, y será hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Al final de este viaje
la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor al final.